público y en el espacio de un pueblo se negara una parte central de nuestra propia condición humana. Nosotros no podemos aceptar eso. La condición humana es entera. Uno no deja de ser absolutamente racional porque tenga fe. La fe ilumina la razón, no la niega. Ni uno tiene que tener el prejuicio de que si soy intelectual no soy creyente, porque esto es un disparate. Porque el mayor científico quizás de la historia del siglo XX era creyente, y es Einstein. Y el propio Freud hablaba de Dios. Y toda la filosofía moderna. No importa cómo se configura la existencia, de lo que tenemos que entender es que hay misterio. En vez de poner la palabra Dios, pongamos la palabra misterio. El misterio, el gran misterio de la humanidad es la conciencia moral del hombre. Que no viene de una víscera, que no viene de un hígado, que no viene de un riñón, que no viene de un cerebro, que no viene de la observación. Es un misterio. Pero nosotros desde que nacemos sabemos que no se puede matar. Sabemos que no se puede robar y sabemos que no se puede mentir. No importa dónde nazcamos. Entonces, la conciencia moral del hombre es un misterio. Algunos de nosotros lo llaman Dios, otros lo llaman filosofía de vida. No importa la palabra que lo nombra. Importa que todos tenemos algo adentro que es un misterio. En ese lugar para algunos habita Dios, que nosotros somos el templo. En otros no habita nadie. Pero nadie mata sin culpa. Nadie roba sin culpa. Nadie traiciona sin culpa. En consecuencia, ese misterio es nuestra fortaleza. Y nosotros queremos trabajar con ese misterio. Después estará la política, después estará la necesidad de cristalizar, pero la verdad es que yo personalmente me siento mucho mejor acá, en el sentido de que puedo hablar de cosas que para mí son las realmente importantes. El siglo XXI, como decía Malraux, o trata estas cuestiones o se autoliquida. Entonces nosotros no podemos dejar de hablar de la cuestión central del siglo XXI por la censura de una intelectualidad urbana castradora. Nosotros tenemos que poder hablar de estas cosas, porque de estas cosas además están hablando los grandes filósofos contemporáneos. De estas cosas está hablando la física cuántica, de estas cosas está hablando la biología del conocimiento, de estas cosas están hablando los grandes intelectuales del mundo y los más pobres del mundo. Entonces esa renuncia, que yo la considero, y por eso quiero decir, es un prejuicio vano. Un prejuicio vano, que nos quita inteligencia, que nos quita poder a la palabra, que nos hace normalizados. ¿Normalizados en qué? Normalizados en la razón moderna, donde toda poesía era locura, donde toda creatividad era locura, donde toda escuela era una prisión, donde toda prisión era un encierro, donde toda libertad terminó disciplinada. Hay que hacerse cargo, no porque uno no sea moderno, sino porque uno es profundamente moderno, tiene que hacerse cargo de las grandes contradicciones de la modernidad. Y porque nosotros y nuestros hijos, ¿qué van a vivir? Hay que decidir. Nosotros y nuestros hijos, en la adicción a lo material, en la adicción del consumo, en la adicción de una droga, en la adicción de una quinta, en la adicción, en las múltiples adicciones de lo abundante y de lo no abundante, porque finalmente o vamos a vivir de esa otra energía que está parada, cerrada, oscurecida. Yo creo que no va a haber poetas dentro de poco. Digo, miren, cuando uno busca la verdad, después viene la belleza. Cuando los grandes artistas pintaron los grandes cuadros e hicieron
las grandes estatuas de la humanidad estaban buscando la verdad. En la verdad, en el sentido griego de autenticidad, veritatis. Y al buscar la verdad, se toparon con la belleza, se toparon con la grandeza, se toparon. Decía Whitman que es mentira que los poetas buscan la belleza. Es la belleza la que buscan los poetas. Y esto me parece central. Si uno busca la verdad y viene la belleza. Que digo, el hecho de buscarla hace que la belleza, la verdad, es decir, que la providencia busque a alguien. Si uno no está abierto, el otro no llega. Pero no llega no porque no quiera llegar a uno, es porque uno está cerrado. Entonces, abrirse a todo eso. Y por último, me parece muy interesante que personas que estamos en tan distintos ámbitos, que militamos en las iglesias, que militamos en la política, podamos compartir estos espacios, que son pequeños, que son cómodos, que podemos manejarnos, que ustedes me ven a mí, pueden preguntarme, pueden estar conmigo, pueden charlar, vendrán otros. Hablaremos de tantas cosas yo pido que durante la semana repiensen, el video de esto va a estar, aunque hoy no esté, a partir del jueves para que ustedes puedan leer de nuevo. Decir, es un movimiento para adentro, que quiere salir afuera, pero que primero va a estar adentro de nosotros mismos. En segundo lugar, es un movimiento no materialista, sino espiritualista, más allá de todas las religiones y más allá de todas las creencias y de las no creencias. En tercer lugar, busca la verdad y busca la justicia, y en eso consiste la paz. Y en cuarto lugar, su mayor principio va a ser no colaborar con la injusticia y no colaborar con ninguna forma de mentira y humillación. Y lo vamos a hacer en la pequeña práctica y en las grandes prácticas. Ustedes me ven a mí a veces confrontando de una manera realmente dura para uno, no es fácil y menos para una mujer. Pero esa dureza tiene que ver con poder establecer una voz que diga muy claramente, y ahora en nombre de 4 millones o de 5 millones o de 6 millones de personas, nosotros no colaboramos con la mentira, nosotros no colaboramos con la injusticia, nosotros no colaboramos con el poder omnímodo. Y tenemos que dejar que esas voces que se tienen que multiplicar fluyan. No tenemos que preocuparnos por si fluyen. Nosotros tenemos que creer en la fuerza de nuestra interioridad y en la fuerza de la sola palabra que circula de una manera impensada, de lo que se puede llamar una manera providencial. Es decir, nosotros no sabemos cómo nos va a ir. Nosotros solo sabemos que debemos hacer lo que hacemos. Porque ese deber para con el espíritu de verdad, ese deber para con la pobreza de la humanidad, ese deber para con la condición humana, ese deber para con Dios en lo que creemos, es un deber, donde el cumplimiento mismo del deber, en eso consiste la conducta, sin esperar ningún resultado. Seguramente el resultado puede ser enorme si empezamos a ver de qué manera, en paradoja, con soluciones aparentemente contradictorias, que lo vamos a trabajar en práctico, uno puede transformar en situaciones de paz, situaciones de humillación. Vamos a probarlas en las propias familias, vamos a probarlas en la escuela, vamos a probarlas en los bares. No tenemos apuro. Un movimiento por la no violencia y por la paz no es una lucha política, partidaria, de acceso a los cargos. Es una lucha interior. Julia Kristeva, que era una famosa psicoanalista que nació en Europa del Este pero que vive en París, dijo: la única posibilidad de la salvación de Occidente es una revuelta interior, solo de adentro, solo de adentro. Y además rescatemos las palabras, tenemos que ir, miren, yo creo que la batalla de la humanidad es la batalla por recuperar las palabras. Había una vieja discusión que yo tengo hace muchos años con algunos,
que me dicen, no uses esa palabra. No uses la palabra alma, porque si no parece que sos mística, como si. No uses la palabra amor, porque ya con debido respeto, la palabra amor es una palabra que un político no puede usar, es horrible. Yo mirada, no uses la palabra reconciliación porque está pegada a tal cosa, no uses la palabra paz. Dije, ¿y cómo vamos a vivir sin palabras? Miren, las palabras tienen historias. Las palabras fundaron el mundo. La palabra fundó el otro. Entonces, miren lo que decía Confucio, que es un poco más inteligente de estos que me criticaban en Analectas. Confucio decía, gobernar es darle correcto significado a las palabras. Cuando las palabras en una comunidad respondan a su significado y la acción responda a la palabra y al significado, no se necesita gobernar. Ordenar las palabras y devolverle los significados. ¿Qué hemos hecho nosotros en la degradación moral que hoy es Occidente y también gran parte de Oriente? Creímos que las palabras estaban sueltas de su historia. Y a esto vino muy bien el convencionalismo del lenguaje, es decir, la ciencia creó palabras especiales con significado especial y después dijimos la verdad que a cualquier palabra nosotros le podemos atribuir convencionalmente un significado. Yo no soy esencialista del lenguaje en el sentido platónico, pero tampoco creo que nosotros podamos despreciar la historia de las palabras. Por eso el combate por la paz también es una batalla por la palabra. Yo les voy a contar la historia de una palabra para que ustedes vean cómo esa pelea tiene sentido. Cuando Amón, que es el primer emperador egipcio, tiene un gran lugarteniente, ustedes saben que allá el faraón era Dios, se llamaba Tot. Se escribía en copto antiguo. Entonces, Tot es el primero que escribe y guarda en un famoso libro lo que se llama El origen del mundo. Esto es mucho antes del Génesis. Es un libro que se encontró. Donde se dice que el origen del mundo es el caos, lo mismo que dice el físico inglés, pero 5.000 años. Y que en realidad lo que fundó el mundo es el Padre, Neuma. ¿A través de qué? De la palabra. Es decir, la palabra fundó el mundo en realidad porque fundó el otro. Fundó el hombre y fundó la relación con el otro, que es el lenguaje. En realidad la palabra neuma es la traducción de la palabra en el copto antiguo que la hace Fidias, un griego, y de ahí viene la palabra neuma, la palabra nomos, cuya traducción sería derecho de la comunidad, palabra pública. Ahora, los modernos, incluso toda la doctrina kelseniana dijo, el derecho puede ser formalmente definido. No estamos hablando del contenido del derecho. Ahora, del nomos griego al derecho en su concepto kelseniano se perdió el significado. Porque el nomos era el derecho de la comunidad, la palabra que unía, el comportamiento que unía. La polis podía ser el nomos. Por eso el ostracismo. El ostracismo era el castigo a aquel que se quería apoderar del nomos, no estaba separada religión y política y derecho, el nomos era algo sustantivo, no era algo formal. El nomos era el contenido, era el derecho de la comunidad, era la palabra del padre, el neuma. Ahora, la versión moderna que dijo, bueno, derecho es cualquier orden coactivo. ¿Qué se quedó en el camino? Se quedó lo sustantivo en el camino. Con la palabra paz pasa lo mismo. Se banalizó y terminó en pacifismo la palabra más maravillosa del mundo hebreo, que es shalom. Entonces ustedes vieron cómo en realidad nuestra degradación cultural tiene que ver con que soltamos las palabras de su historia
Y nuestra gran batalla es devolverle a la palabra su significado sustantivo. De modo que aquellas palabras que no le importan a nadie,